You are now unmuted. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Preparados ya para comenzar a trabajar? Bueno, primero voy a, voy a adelantar algunas cosas de lo que vamos a trabajar esta semana. La idea no es resolver las actividades, sino explicar o hablar acerca de lo que vamos a trabajar, eh, tratar de introducir a estos temas que son nuevos y también hablar un poco acerca de la evaluación que ya tenemos fecha y ir viendo ya qué vamos a trabajar y de qué forma lo vamos a hacer. Así que vamos a iniciar. Primero voy a hablar de la evaluación. La evaluación trimestral se va a llevar a través del cuestionario del campus. Llegamos al acuerdo de que vamos a destinar opciones de respuesta como ser respuestas de opción múltiple, verdadero o falso o respuesta corta. Y me voy a centrar más en la de respuesta corta. ¿Qué quiere decir respuesta corta? En esa respuesta ustedes van a tener que redactar brevemente, van a tener que redactar una respuesta. ¿Por qué? No es lo mismo pedir que me den solamente el resultado de un problema a que ustedes me expliquen cómo lo resolvieron o que me expliquen pasos de esa resolución. Entonces, eso van a hacer en esa respuesta corta. Van a explicar o van a fundamentar, colocando los pasos, por ejemplo, de cómo resolvieron ese problema. O si es necesario, explicar el procedimiento nada más. ¿Sí? Entonces, eso va a ser en la respuesta corta. Verdadero o falso puede ser una definición. Por ejemplo, decir si una circunferencia es el conjunto de puntos que están alineados, en ese caso es falso, o la de opción múltiple en donde tienen 4 opciones y solamente una es correcta. Entonces, de esa forma va a estar planteada la evaluación y vamos a abarcar los contenidos del segundo trimestre hasta lo que trabajemos esta semana. Así que esos van a ser los contenidos desde que comenzamos el segundo trimestre con geometría hasta lo que lleguemos a desarrollar esta semana, que como ya habrán leído el documento va a tratar sobre el número pi y la circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí acerca de lo que sería la evaluación? Sí, Máximo, lo de esta semana también. La semana que viene, recuerden, tenemos el jueves la evaluación, así que tendríamos la clase del lunes y la clase del martes para alguna consulta e ir aclarando las dudas. Bueno, entonces si no hay preguntas acerca de la evaluación, vamos ya con lo que tenemos para esta semana. Bueno, la semana anterior lo que hicimos fue trabajar con el número pi. Vimos de dónde surge este número. ¿Sí? Les pasé un archivo de GeoGebra. Vimos con un documento también, había videos en donde explicaba de dónde surgía el número pi y también les hice investigar acerca de algunas cuestiones o características de este número, como por ejemplo que sus cifras iniciales son 3,14, que son las más utilizadas. También que el número pi tiene un día en particular, que es el 14 de marzo. Que este número es infinito, o sea que tiene cifras decimales infinitas, y así encontramos muchas curiosidades o características de este número y nosotros vimos de dónde surge este número. ¿Sí? Vimos que surge de la relación entre lo que es la longitud de la circunferencia y el diámetro. Pero para recordar mejor, lo que voy a hacer es compartir el archivo de GeoGebra para hacer un repaso de eso.
Así que ahora lo que voy a hacer es compartir ese archivo y ustedes me van a ir recordando o haciendo preguntas en el caso de que no recuerden algo, y vamos a ir recordando entre todos qué es lo que hicimos en la semana anterior. Entonces ahí voy a compartir el archivo. You are now muted. You are now unmuted. Ahí me dicen si se ve bien. Muy bien. Entonces, recordando un poco, lo que hicimos la semana anterior fue trabajar con este archivo que yo les había enviado y ustedes iban anotando estos valores en la tabla. ¿Qué iban anotando? El perímetro de cada figura. Primero comenzamos con un triángulo y el perímetro, para recordar, era la suma de todos los lados. Es decir, si yo les doy esta figura sin el perímetro, lo que ustedes tendrían que hacer es con la regla medir todos los lados y sumar todos los lados. Y ahí van a tener el perímetro. En este caso, 25,98. Si voy aumentando los lados, el perímetro va aumentando. En este caso ya es 28,28. Y así, si yo voy aumentando la cantidad de lados, el perímetro va siendo mayor. Luego lo que teníamos que hacer era el perímetro de cada polígono que íbamos obteniendo. Lo que hacíamos era dividir por el diámetro. En este caso el perímetro total es 30,9. Entonces lo que hacíamos era dividir por el diámetro. En este caso son 10 centímetros. Entonces hacíamos 30,9 dividido 10. Eso nos da un resultado de 3,09. Esto solamente estoy recordando porque ustedes ya lo tenían en la tabla, ya lo completaron en la tabla, pero estoy recordando cómo llegamos a una aproximación del número pi. Cuando llegamos a 20 lados, por ejemplo, vemos que el perímetro ahora es de 31,29, y así lo que íbamos haciendo era aumentar hasta llegar a 70 y ver que la forma de la figura del polígono se acerca a la circunferencia. Si miramos el perímetro es 31,41, y si eso lo dividimos por 10 nos quedaría 3,141, que es parecido o se acerca a las primeras cifras del número pi, que serían 3,141592. Ahí lo dejo anotado en el chat. Y esa es una aproximación a lo que sería el número pi. Entonces, la aproximación al número pi es 3,141592. You are now muted. You are now unmuted. Bien, ¿ahí se escucha mejor o se sigue cortando? Bueno, entonces, lo que hicimos fue aproximar con el perímetro de la figura y el diámetro de la circunferencia. Lo que hicimos fue aproximar a las cifras decimales del número pi. Entonces, eso por un lado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, primero vamos a ver cómo calcular o cómo encontrar el número pi en la calculadora científica, y lo vamos a aplicar para calcular la longitud de una circunferencia. Si ustedes tienen, por ejemplo, la rueda de un auto y quieren medir cuánto tiene el perímetro, cuánto es el perímetro de esa rueda, con una regla va a ser muy difícil de encontrar la longitud
al dar un giro completo por la rueda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo utilizar el número pi para poder calcular el perímetro en una circunferencia. La respuesta es simple, Eugenia. Vamos a la idea de que el número pi es 3,141592. Eso es una aproximación, no es el número pi. Si vos buscas el número pi en internet, te van a aparecer más cifras decimales, porque el número pi tiene cifras decimales infinitas. Así que eso es solamente una aproximación. Ahora, ¿cómo se encuentra? De la siguiente manera. En ese caso, el perímetro de la figura, es decir, la suma de todos los lados del triángulo, da 25,98. Entonces, el perímetro es 25,98. Si vos dividís el perímetro, que en este caso es 25,98, lo dividís por 10, es 2,598. ¿Qué hicimos? El perímetro, es decir, la suma de todos los lados, lo dividimos por el diámetro de la circunferencia, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el perímetro de la figura, la suma de todos los lados del triángulo, lo dividimos por 10. Y eso nos da 2,598. Hasta ahí la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es ir aumentando los lados de la figura. En lugar de 3, vamos a colocar 10. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ahí repito. Y me avisan si se escucha mejor, si no, cambio la conexión de internet. Bueno, You are now muted. You are now unmuted. entonces lo que yo decía es, en la primera figura ustedes tenían el perímetro, que es la suma de todos los lados, que en este caso da 25,98. Al sumar todos los lados, lo que estamos haciendo es buscar bueno, denme un minuto, voy a solucionar. You are now muted. You are now muted. You are Ahora now sí, ¿se unmuted. escucha mejor? Bueno, entonces sí, si ahora se escucha mejor era la conexión de internet. Bueno, entonces voy a volver a lo que estaba explicando. Decía que el perímetro en este caso es la suma de los tres lados, porque tenemos un triángulo, sumamos los tres lados y encontramos el perímetro. O sea, acá ustedes pueden tener la figura con una regla, miden los tres lados y suman todo. En ese caso van a encontrar el perímetro y lo que van a hacer con ese perímetro es dividir por el diámetro, que es 10, y le va a quedar 2,598. Eso es lo que yo anoté en el chat
A ver, voy a buscar. Acá está. Ahí lo envío de nuevo. Y ahí encontramos 2,598. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a aumentar la cantidad de lados. Vamos a ir a 10. Y si hacemos la misma cuenta, sería 30,9 dividido 10. Lo voy a anotar. Y me da 3,09. ¿Qué pasó? En el primer caso me da 2,598. En el segundo caso, ya con 10 lados, me da 3,09. ¿Qué estamos haciendo o qué ganamos con aumentar los lados? Lo que estamos haciendo al aumentar los lados es aproximarnos al 3,14. Entonces, de 2,59 pasamos a 3,09. O sea que si seguimos aumentando los lados, por ejemplo lo vamos a dejar en 50, si seguimos aumentando los lados, la aproximación va a ser mejor, porque cada vez la figura se va pareciendo más a lo que es una circunferencia. No llega a ser una circunferencia, pero se va apareciendo. Ahí tenemos 31,4. Recuerden que tenemos que llegar a 3,14. Y si nosotros llegamos finalmente a 70, tenemos 31,41. No sé si ven ahí el polígono que queda al final con 70 lados. ¿Se ve bien o no? Bueno, ahí pruebo de nuevo. You are now muted. Ahí está lo que yo decía. Al ir aumentando los lados, ¿sí? Lo que vamos a obtener es una figura semejante a la circunferencia, porque empezamos con un polígono de 3 lados, y al ir aumentando los lados lo que vamos a obtener es una figura similar a la circunferencia. No igual, pero se va a parecer a lo que es la circunferencia. Entonces, de esa manera se encuentra el número pi con polígonos, con, en este caso, cada vez más lados, y tendríamos que seguir encontrando polígonos o aumentando la cantidad de lados, pero con estos ya tenemos una aproximación bastante cercana a lo que es el número pi, pero nos faltarían más decimales todavía. Otra cosa, no podemos encontrar todos los números decimales de pi, porque es un número infinito, pero sí podemos utilizar aproximaciones, lo que se llaman aproximaciones, que nos va a dar un resultado aproximado, pero no nos va a dar el resultado exacto. Ahora, ¿cómo encontramos el número pi en la calculadora? El número pi en la calculadora lo van a obtener presionando las teclas Shift. La tecla Shift está a la izquierda arriba, en la primera fila de teclas. Ahí van a encontrar Shift. En cualquiera de las calculadoras que tengan va a estar en la parte de arriba.
Luego lo que van a presionar es la tecla, en mi caso X, o en algunas calculadoras ya aparece en la última fila que está debajo, o sea en las últimas teclas de la parte de abajo, ya les aparece pi. En mi caso es X. Y luego, como última tecla, igual. Entonces, Shift, X y luego la tecla igual. Vuelvo a repetir. Para los que tienen la calculadora científica, la forma de encontrar el número pi es presionando Shift, la tecla que está arriba a la izquierda, en la primera fila de teclas, luego X, que está en la última fila de las teclas de la parte de abajo, que es X, en mi caso aparece como X de exponencial, y luego la tecla igual, y ahí les va a dar el número pi. Entonces esa es la forma. Hay en otras calculadoras que ya aparece la tecla pi directamente. Si les aparece solo pi, pueden presionar esa tecla sin la necesidad de apretar shift. En las teclas que están debajo, mira Lucía, vos tenés las teclas de la última fila y ahí te aparecen todos los nombres, 0, el punto, y después tenés dos teclas antes de llegar al igual. En una de esas dos teclas tiene que estar el número pi. Si no está en la tecla, vas a encontrar por la parte de arriba. Vieron que cada tecla tiene por arriba otro número, otra función. Ahí también puede estar el número pi. Entonces busca ahí en esa parte y seguramente vas a encontrar. Bueno, ¿y para qué nos va a servir el número pi? Ahí les voy a mostrar un ejemplo. Antes de finalizar, ya nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Cómo apretaste, Lucía? A ver, primero Shift, después esa tecla. Y ahí igual. Ah, ahí está. Bueno. Bien. Entonces vamos a ver cómo utilizar el número pi. Ahí voy a compartir otro archivo. Bueno, ahí compartí un archivo. En ese archivo lo que tienen es distintos polígonos, tienen 3 polígonos y luego una circunferencia. Pueden ver todos que ahí hay un cuadrado, un pentágono, y después tenemos un polígono ya de 10 lados. Que ahí tienen un polígono de 4 lados, de 5 y de 10. Bueno, les voy a explicar qué vamos a hacer con el número pi. En este caso, ustedes lo que tienen es un cuadrado, que para calcular el perímetro del cuadrado lo que tendríamos que hacer es sumar todos los lados. En este caso, como cada lado tiene 2 centímetros, sumamos 2 más 2 me da 4, más 2 6, más 2 8. O sea que la suma de todos los lados del cuadrado es 8 centímetros. Para el pentágono, como tiene 5 lados y cada uno de sus lados mide 2 centímetros, tendríamos que sumar 2 y repetirlo 5 veces. Por eso me da 10 centímetros.
Ahora si el polígono tiene 10 lados y cada lado mide 2 centímetros, entonces el perímetro es 20. Porque si repetimos 2 centímetros 10 veces, me da 20. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una circunferencia? En el caso de tener una circunferencia, a ver ahí si se escucha mejor. ¿No? Hola, ¿se sigue escuchando muy bajo? Bueno, la verdad no sé dónde está el error, pero tengo el micrófono del auricular está muy cerca. No sé si será el internet, la conexión. Bueno, bien. Entonces, voy a explicar esto para poder comprender cómo calcular la longitud de la circunferencia. Entonces, vamos a necesitar una operación, un cálculo, en donde vamos a usar el diámetro de la circunferencia y lo vamos a multiplicar por pi. Por eso yo les mostré cómo usar pi para poder utilizarlo y poder calcular el perímetro o la longitud de la circunferencia. En este caso, nosotros tenemos una circunferencia con un diámetro de 10 centímetros. Entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar a 10, al número 10, que es el diámetro, por pi. Entonces en la calculadora pueden hacer 10 por, buscan el número pi, shift y la tecla X, y luego dan igual y les va a dar 31,41. Y les va a dar muchas cifras decimales más. A ver, hagan la cuenta y díganme cuál es el resultado que les da. Yo también voy a hacer en mi calculadora. A mí me da 31,41, 59,26, 54. Este es el resultado que me da a mí cuando multiplico 10 por pi. En tu caso, Lucía, lo que tendrías que hacer es presionar la tecla SD para encontrar el número decimal. Hay una tecla S, D, S, una flechita y D, o una barra y D, y ahí te va a pasar al número decimal. Así tenés el mismo resultado que todos, que lo que llegamos acá con tus compañeros. Bueno, otra cosa interesante es que si nosotros, por ejemplo, queremos calcular el número pi con el celular, nos va a dar más decimales. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener un resultado mucho más preciso, o sea que se va a acercar más a lo que es la longitud de la circunferencia, y si usamos una computadora vamos a tener más decimales todavía, o sea que el resultado va a ser más exacto.
Sí, ese resultado se parece al mío, el que te dio a vos, Lucía. Si usan otra calculadora les puede dar más decimales, como por ejemplo a Alejo les dio más decimales. Pero todo depende de la calculadora. Depende de la capacidad que tiene la calculadora, va a calcular más o menos cifras decimales. Así que, bueno, para ir ya empezar a cerrar esto, para calcular la longitud, en este caso el perímetro de una circunferencia, vamos a utilizar ese número pi. O sea, vamos a buscarlo en la calculadora y lo vamos a multiplicar por el diámetro. Ahora, ¿qué pasaría? O me van a ir diciendo, voy a elegir a alguien para hablar, ¿qué pasaría si yo ahora les doy el radio de la circunferencia y no les doy el diámetro? Vayan pensando. Y yo ahora en lugar de dar el diámetro, lo que voy a hacer es dar solamente el radio. A ver, Lucía, quiero que me expliques, o quiero escucharte, Lucía. ¿Está Lucía por ahí? No te escucho, Lucía. No sé si los demás la escuchan. Solo está activado tu micrófono, pero no te escucho. Bueno, yo no la escucho. Bueno, Lucía, explícame por el chat entonces. ¿Cómo harías para realizar este cálculo? Yo la verdad no la escucho. Debe ser mi conexión entonces, pero yo no la escucho. Tendrías que multiplicar por 2. Al radio tendrías que multiplicar por 2. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, cuando ustedes se encuentran con solamente tener la información del radio, que en este caso son 3 centímetros, lo que tendrían que hacer es multiplicar ese radio por 2. Les quedaría 6 centímetros y luego multiplicarlo por pi. Y ahí van a obtener cuál es la longitud de esa circunferencia. Ahora les pido que hagan la cuenta. Les quedaría 6 por pi. Hagan la cuenta y vamos a ver qué diferencia hay con lo que nos da la calculadora y lo que nos muestra el GeoGebra. (18,8495, 59,215). Mi calculadora llega solamente hasta el 59,2, o sea que el 15 ya no calcula, pero eso solamente es por la capacidad de la calculadora. Vamos a ver ahora qué nos muestra el GeoGebra. Les voy a pedir que calcule la distancia, el perímetro, y fíjense, me da 18,85. Y acá voy a pedir que me presten mucha atención porque es importante remarcar esto. Nosotros vamos a trabajar solamente con 2 números decimales. O sea, en nuestro caso, como ya escribieron ahí el resultado, lo que habría que hacer ahora es recortar esos resultados que ustedes obtuvieron y escribir solamente 18,84. Este sería nuestro resultado. ¿Por qué vamos a trabajar solamente con 2 cifras decimales? Porque podemos cometer un error al ir escribiendo al querer escribir todos los dígitos, vamos a cometer un error.
Entonces vamos a realizar lo que en matemáticas llamamos truncamiento, cortar un número. Usar solamente las dos primeras cifras decimales para poder tener una aproximación a la longitud de esa circunferencia. O sea, cuando utilicemos el número pi ahora, vamos a solamente usar dos cifras decimales. ¿Y por qué el GeoGebra da 18,85 y nosotros obtenemos 18,84? Porque el GeoGebra lo que hace es redondear ese número. Vieron que cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, a un supermercado y van a comprar un producto que les cuesta 52,96 centavos, ¿qué dicen automáticamente? 53. Esto me va a costar 53. O sea, aumentan ya al número siguiente. El GeoGebra hace exactamente lo mismo. Dice, como yo voy a usar solamente dos cifras después de la coma y el número continúa, lo que voy a hacer es, en lugar de escribir 18,84 y todos los números que siguen, escribo 18,85 para tener una aproximación. Eso es lo que hace el GeoGebra. Redondea el número, pero también lo hace por una cuestión de procesamiento y para no escribir todas las cifras decimales. Aunque también podemos cambiar, podemos pedir que nos muestres 3 o 4 cifras más, pero siempre va a ser lo mismo. Como hay números que siguen después, lo que hace es aumentar en una unidad para terminar ahí el número. Pero sucede lo mismo cuando nosotros vamos a comprar y siempre hay, por ejemplo, centavos. Si yo voy a comprar algo de 36,90, digo 37 directamente para redondear ese número. Sí, Lucía, truncamiento se llama. Ahí lo escribo. Truncamiento. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar la clase de hoy. Nos detuvimos mucho por los inconvenientes del internet, así que pido disculpas por eso. Igual seguramente en la compu habrá quedado guardado el audio completo, así que ahora voy a editar la clase y subirla. Y bueno, ahí van a poder escuchar aquellas partes en las cuales no se escuchó por la conexión. Bueno chicos, vamos a estar trabajando con esto. Vean las actividades, ya saben, ante cualquier duda me preguntan, ya sea en la clase en vivo o mediante el campus, estoy a su disposición. Y bueno, les mando un saludo a todos, que tengan un muy buen día, un muy buen comienzo de semana. Y bueno, estoy a su disposición, les mando un saludo a todos, que estén muy bien.